Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el 199, es decir, 199 aniversario de la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas de América del Sur, que así es el texto original, según creo. Buenas noches, queridos compañeros columnistas del panel. Voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Alberto Lettieri. Bienvenido, Alberto. Alberto Lettieri es doctor en Historia, graduado en la Universidad de Buenos Aires, es profesor titular regular de la UBA en las cátedras de Historia Social General, esto es en Ciencias Sociales justamente, e Historia de los Sistemas Políticos, Historia Argentina 2, esto en Filosofía y Letras, es investigador independiente del CONICET, ha publicado unos 15 libros, yo tengo uno de los más recientes que es La Batalla Cultural y la Mirada de la Historia, en su segunda edición, que es lo que estamos mostrando aquí. Bueno, es un hombre que ha trabajado duro y fuerte en estas lecturas de la historia y que es bueno que nos acordemos, aunque sea en estas fechas, ¿no? Estas fechas históricas. No se sabe demasiado de la independencia, ¿no, Alberto? Yo creo que la denominada historia oficial ha tapado, ha ocultado realmente todo el proceso histórico y me parece que en estos últimos años se ha empezado a hacer un acto de justicia. Bueno, han pasado casi 2 siglos desde aquella declaración, había delegados de las provincias que hoy integran el Alto Perú en aquel momento, Bolivia, no había gente de Santa Fe, de Misiones, de Entre Ríos, de Corrientes, los cordobeses parecía que no, al final fueron, pero digo, pese a todas esas diferencias del tiempo pasado, Alberto Lettieri, da la impresión a veces de que las fuerzas que se confrontan en un panorama son más o menos las mismas. Yo creo que sí, yo creo que incluso en los debates que se han instalado desde la prensa oligopólica en estos últimos días, enfrentando el Congreso de Aylwin Grande y enfrentando lo que ha sido la sanción, por primera vez de la independencia en territorio nacional el 29 de junio de 1815, y luego la del 9 de julio, de alguna manera se plantea como que el Proyecto Nacional y Popular quiere tener su propia fecha de independencia y que habría otra que no sería de los argentinos o que de alguna manera sería parte o apropiada por la oposición, ¿no? Y a mí me parece que ahí está el punto esencial. Aquí hubo un proceso independentista que impidió en un primer momento que todas las provincias marcharan juntas en un mismo sentido. Pero así como era imposible suponer una independencia sin Buenos Aires, también lo era sin las provincias del litoral. Recordemos, Alberto, a la gente también que el impulsor de esa otra independencia era José Gervasio Artigas, el protector de los pueblos libres, bueno, que éramos todos lo mismo, ¿no? Sí. Argentino nacido en la banda oriental, según su testamento. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que es el hecho de que participaron en cada una de las independencias la misma cantidad de provincias, más o menos la misma cantidad de población, en una Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Las Misiones, la banda oriental, una representación cordobesa, por el otro lado las provincias del Cuyo, de noroeste, lideradas por Buenos Aires. Pero hay un punto esencial y es el hecho de que en la independencia del 9 de julio, así como Cristina destacó el papel de Belgrano, también yo destacaría el de San Martín, claro, porque cuando se intenta plantear la independencia se dice de Fernando VII inicialmente, porque la idea era ofrecer el territorio en protectorado a alguna potencia extranjera. Y San Martín señala, insiste en que debemos ser libres de toda dominación, que hay que incluir esta idea de que la independencia es total, de toda dominación extranjera, como él dice, y si no, bueno, de alguna manera sugiere que va a intervenir con el Ejército Libertador como para llevar adelante ese proceso. Bueno, yo creo que fundamentalmente dentro del relato de la historia oficial aparece esta visión del jacobinismo, pero que no es exactamente así. En realidad, el pensamiento ilustrado llega a través de España y básicamente a través de la Iglesia, aquí al Río de la Plata. Por esa razón, la participación de muchos sacerdotes en todo este proceso revolucionario. En lo que tiene que ver, además hay algo importante, que creo que se mezclan, ya que estamos hablando un poco de estos nuevos lenguajes de la política, se mezclan dos conceptos de soberanía, claramente. Por un lado aparece la soberanía del pueblo asociada a la Revolución Francesa y por el otro lado aparece la idea del pacto colonial, de la soberanía de los pueblos concretos, de los pueblos de carne y hueso, de aquellos que tenían cabildo, representación. Entonces, cuando vemos, hay toda una línea que más bien recuerda el pasado de la colonia y pretende construir a partir de ahí. Y eso lo vemos en Saavedra, lo vemos en Artigas, lo vemos en Rosas, lo vemos en San Martín, lo vemos en Belgrano también. Y por el otro lado vemos un pensamiento que está asociado más bien con estas ideas jacobinas pasadas por el tamiz religioso y el tamiz español. Y ahí lo vemos más bien en el caso de Moreno, en el caso de Castelli o en el caso de Monteagudo. Pero respecto de lo que vos comentabas antes, me parece que algo muy interesante, esto de la soberanía asociada a lo económico.
Con Rivadavia tenemos en 1824 el episodio de la Baring Brothers. Y esa no solo fue un acto de corrupción de alguna manera, fue la precondición impuesta por el capital británico para reconocer la independencia del Río de la Plata. Porque ni bien se celebra el acuerdo, inmediatamente viene el embajador inglés a sellar este acuerdo. Ahora, nada casualmente, Rivadavia suprime la celebración del 9 de julio. Dice que es muy caro en los términos de Macri, que no se puede celebrar, que no se puede tener dos fechas patrias. Entonces que el 9 de julio quede archivado. ¿Y quién recupera esto? Rosas. Con Rosas se vuelve a celebrar el 9 de julio justamente con esta idea de soberanía que va a desencadenar, por ejemplo, en la confrontación con Francia o con la flota anglo-francesa y lo que va a ser la guerra del Paraná y la vuelta obligada. Es bueno recordar también que cuando hablamos de jesuitas, unos son los jesuitas americanos, los de esta parte del mundo, y otros son los jesuitas europeos, ¿no? Hay también divergencias varias. Orlando Aroni, usted que ha sido un patriota de la primera hora. No, simplemente quería... mi voz está muy mal, así que voy a hablar poco. Te quería preguntar si es muy difícil, primero doy por sentado, que la historia de la independencia contada, desde que se empezó a contar, está mal contada. Doy por sentado eso y vos podés refutarlo o no. Si está mal contada, ¿cómo hacemos para contarla bien y para cambiar la cabeza de veteranos como yo, educados en esa historia mal contada? La historia de la independencia que nosotros tenemos, o que normalmente está institucionalizada, es la historia instalada a partir de la obra de Mitre. Y Mitre básicamente intenta presentar a la independencia como un espacio, como un ámbito de legitimación de las ideas de ese liberalismo oligárquico. Por eso asocia directamente la idea de la independencia con un proyecto agrícola, con concentración de la riqueza y sobre todo excluyendo toda participación popular. Fíjense que, en primer lugar, solo tenemos referentes que provienen de la élite. El pueblo no está presente en la lucha por la independencia. Y por el otro lado, lo que vemos es que la Revolución de Mayo, puntualmente, parece ser un escenario donde no hubo violencia, donde no hubo confrontación. Y en realidad aquí aparece un primer gran equívoco. Yo creo que Patricia Bullrich efectivamente podría haber sido Mariano Moreno en aquello que recomendaba Mariano Moreno, que era darle la isla a Martín García a Gran Bretaña para que de ese modo estuvieran cuidados los intereses británicos en el Río de la Plata. Porque ese es un dato que a veces se pierde un poco de vista y que es el hecho de que el partido, lo que fue luego el Partido Unitario, no solo reiteradamente ofreció construir un protectorado a Gran Bretaña, sino que en el momento de las invasiones celebraron la caída de la bandera de los Borbones y el ascenso de la bandera británica, ¿no? Porque era una sociedad colonial donde los comerciantes se pensaban como población europea implantada en América y que ahora, en la órbita de un imperio en expansión, iban a hacer negocios mucho más promisorios, mucho más jugosos que los que venían haciendo hasta ese momento. Entonces vemos dos líneas claramente que empiezan a surgir desde ahí. Una línea asociada con estas ideas desde este jacobinismo, pero que en realidad tiene este tamiz jesuítico del que hablabas vos recién, y por el otro lado, que de alguna manera sigue pensando siempre la idea de la dependencia. Si no es una dependencia política concretamente, es una dependencia económica o cultural. Y del otro lado aparece otra visión que trata de refugiarse más bien en el pasado colonial y evidentemente plantea una relación distinta. Por ejemplo, lo vemos en la relación con los pueblos originarios. Es el caso de San Martín o Rosas negociando, San Martín pidiendo permiso a los pueblos originarios para cruzar los Andes, Rosas estableciendo su política de indios amigos. ¿Cuál era la política de Roca? ¿Cuál era la política de Sarmiento? ¿Cuál era la política de Alberdi? El exterminio. Entonces, efectivamente, cuando se hablaba en los años de la Confederación o desde el Partido Federal del otro, se hablaba de la nación india, se le reconocían determinados derechos, se le reconocía la soberanía territorial incluso. Esto es un dato muy importante. Ya en mayo había sucedido esto, ¿no, Alberto? Y esto había porque ocurrido, Castelli va a dirigirse, va a lanzar la proclama de la revolución en quechua y en aymara y esas cosas. Y efectivamente, porque él se da cuenta de eso, que en realidad que el gran potencial está ahí. Y lo ve Artigas, y este era uno de los datos, por ejemplo, que hace impresentable a Artigas para Buenos Aires y que exige ocultar la sanción de esa independencia previa, que es el hecho de que Artigas convoca a la población india, convoca a la población mestiza y que además lleva adelante, en el marco de esa independencia de 1815, la primera reforma agraria americana, donde se apropia el Estado, que en formación esbozo de Estado, de la tierra, de los grandes propietarios españoles y malos americanos, como lo llama él, y lo distribuye en pequeñas propiedades, y esas pequeñas propiedades tienen que beneficiar
a los originarios fundamentalmente y a las viudas. Él dice que es muy importante esto, tener en cuenta a la mujer. Fíjense, Belgrano, después de la batalla de Salta, propone crear escuelas donde educar a los originarios, donde educar a las mujeres y a los mestizos. Artigas plantea lo mismo, a los primeros que hay que apoyar es a los más débiles. Dorrego era conocido como el defensor de los pobres o el defensor de los humildes. Rosas, algo que se le criticó siempre, fue la excelente relación que tenía con las clases subalternas. Es decir, claramente vemos que es una historia construida como una legitimación. En términos académicos diríamos que es una élite autodesignada que surge a mitad de siglo, que inventa una historia, porque la historia tiene esa gran potencialidad, que es el hecho de generar o de manipular el sentido común. Por eso, cualquier proyecto político necesita de un relato. Alberto Lettieri, así como nos contabas antes la forma en que se escribió la historia argentina y cómo hay que redigerirla, supongo que algo pasa semejante, algo con la historia reciente en Europa, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, que nos quedan más claras las películas norteamericanas que los procesos populares, ¿no? Sí, yo creo que sí. En realidad me parece que esta aceleración de la que hablaba Edgardo tiene que ver con el colapso del orden que surge de la Segunda Guerra Mundial, de ese orden bipolar, y básicamente como se han generado una serie de procesos, muchos de ellos aparentemente subterráneos de la perspectiva de los centros de poder y que han llevado a esta situación. Creo que, por ejemplo, la recuperación de ese rol carismático del Papa, pero también esa idea de misión por parte de la Iglesia acercándose a los pobres y convirtiendo al Papa en un referente fundamental de la política internacional y de una Iglesia que no se presenta como apolítica, pretendidamente, como hizo en otros momentos, sino tomando una clara matriz política. Respecto al otro, me parece que sí, que hemos vivido en el engaño en buena medida porque el sueño de la Alemania nazi de alguna manera ha sido concretado en la Unión Europea, que era una Europa unida, con un gobierno en conjunto, con una moneda única y que de alguna manera se extendiera hacia el exterior. Hitler no lo consiguió por medio de las armas, pero después, a partir de Smith y de lo que fueron la Comunidad Económica Europea primero y esta situación, y ahora efectivamente empiezan a verse fisuras, porque evidentemente los procesos de concentración de riqueza y de exclusión social que genera el capitalismo están atacando el corazón de la propia Europa. Y es ahí donde de alguna manera aquel escenario apocalíptico que planteaba Marx o Engels hace mucho tiempo empieza a aparecer y dibujarse.